En un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y caminos de tierra, la vida transcurría con la tranquilidad propia de la ruralidad. Sin embargo, esa paz aparente ocultaba historias de sufrimiento y abandono. En el corazón del pueblo, un asilo para ancianos, conocido como el Casal de Abuelos, había caído en el olvido. Paredes desgastadas y un jardín descuidado eran testigos de la desidia de una comunidad que había dejado de lado a quienes una vez fueron sus pilares. La escena inicial nos presenta a don Manuel, un anciano de 80 años, que se encontraba sentado en una silla de madera mirando por la ventana. Su rostro surcado por arrugas era un mapa de sus vivencias, de las que había sido testigo a lo largo de su vida. Sin embargo, la luz que alguna vez brilló en sus ojos había comenzado a apagarse. Justo en ese momento, la puerta del asilo se abrió de golpe, y su hijo Javier, un hombre de mediana edad, entró con una expresión de desprecio que hizo que el corazón de don Manuel se encogiera. «Vamos, viejo, no tenemos todo el día», ordenó Javier con una frialdad que cortaba el aire. Don Manuel había esperado este momento, pero eso no disminuyó la angustia que sentía al ver a su propio hijo actuar con tal crueldad. No era la primera vez que Javier lo trataba de esta manera, pero el dolor siempre era el mismo. En un intento vano por mostrar dignidad, don Manuel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. La mirada de Javier era de impaciencia, y en ese instante don Manuel se sintió más pequeño que nunca. «¿Por qué no puedes ser un poco más amable?», murmuró el anciano, su voz apenas un susurro. Javier lo ignoró, avanzando hacia la puerta como si su padre no fuera más que un inconveniente. La humillación se hizo palpable en el ambiente. El anciano había dedicado su vida a criar a sus hijos, a trabajar la tierra, a construir una pequeña finca que ahora era objeto de la codicia de Javier. La tristeza lo envolvió mientras miraba cómo su hijo se alejaba sin una sola palabra de cariño, sin una muestra de afecto. «A este lugar no volverás a salir, te quedas aquí y no quiero verte más», fueron las palabras que resonaron en la mente de don Manuel mientras se quedaba solo en el asilo, rodeado de otros ancianos que compartían su mismo destino. La soledad se convirtió en su compañera, y el eco de los gritos de Javier se transformó en un recuerdo doloroso. La indignación del espectador era inminente. ¿Cómo podía un hijo ser tan ingrato con el hombre que le dio la vida? Los días en el asilo se sucedían en un ciclo monótono. Don Manuel pasaba las horas observando a otros ancianos, cada uno con sus propias historias de abandono. La mayoría de ellos había sido dejado de lado por sus familias, olvidados en un lugar que, a pesar de su intención de cuidar, se sentía más como una prisión. Las paredes del asilo parecían absorber la tristeza de sus residentes, y las risas que alguna vez llenaron el lugar ahora eran ecos lejanos. A través de sus recuerdos, don Manuel revivía su pasado. Recordaba los días en que trabajaba la tierra, sembrando sueños junto a su esposa, quien había partido hace años. Juntos habían criado a sus hijos con amor y sacrificio, enseñándoles el valor del trabajo y la importancia de la familia. Sin embargo, con el tiempo, esa enseñanza se había desvanecido en el aire, dejando solo humo y cenizas. Javier, su hijo mayor, se había convertido en un hombre egoísta, más interesado en la herencia que en el bienestar de su padre. Las noches en el asilo eran las más difíciles. Don Manuel se perdía en sus pensamientos, anhelando los días en que su hogar era un refugio lleno de amor. La finca, que tanto había significado para él, ahora era solo un símbolo de traición. Javier había dejado claro que lo único que le interesaba era el dinero que podría obtener de la venta de la propiedad. La ambición lo había transformado, convirtiéndolo en un extraño. Don Manuel no podía evitar preguntarse en qué momento su hijo había decidido olvidarlo. Una mañana, mientras revisaba viejos libros en la biblioteca del asilo, su mano se detuvo en un ejemplar de poesía que había mantenido durante años. Al abrirlo, algo cayó al suelo. Era una carta amarillenta, con bordes desgastados por el tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, don Manuel la recogió y comenzó a leer.
La carta contenía información sobre un testamento que había sido olvidado, un documento que podría cambiar el destino de su finca y quizás su relación con Javier. El hallazgo fue un punto de inflexión en la vida de don Manuel. A pesar de la soledad y el sufrimiento que había experimentado, sintió que aún había esperanza. Decidió que no se rendiría sin luchar. Con la ayuda de algunos amigos del asilo, quienes también habían sido víctimas del abandono, comenzó a planear cómo podría recuperar su dignidad y hacer justicia por el desprecio que había sufrido. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras leía la carta, recordando los sacrificios que había hecho por su familia. En ese momento, su determinación se forjó en acero. A pesar de la tristeza que lo rodeaba y la traición que había sentido, don Manuel comprendió que aún podía luchar por lo que era justo. No se permitiría ser un espectador de su propia vida. Era hora de tomar el control. Durante las siguientes semanas, don Manuel trabajó en silencio, organizando sus pensamientos y planeando su próximo movimiento. A medida que el asilo se llenaba de las historias de sus compañeros, él también compartió su secreto, descubriendo que no estaba solo en su lucha. Cada anciano tenía sus propias cicatrices, sus propias historias de traición y abandono. Juntos formaron un vínculo que se convirtió en una fuerza poderosa, una comunidad unida por el deseo de recuperar lo que les había sido arrebatado. La idea de organizar una reunión familiar en la finca comenzó a tomar forma en la mente de don Manuel. Se sentía nervioso, pero la emoción de finalmente enfrentar a Javier y revelar la verdad lo llenaba de valor. Sabía que no podía quedarse callado mientras su hijo trataba de despojarlo de todo lo que había construido. La carta en su bolsillo se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Cuando llegó el día de la reunión, don Manuel se vistió con su mejor ropa, sintiendo que era más que una simple prenda. Era una armadura que lo preparaba para la batalla. A su lado, algunos de sus amigos del asilo lo acompañaron, brindándole apoyo moral en ese momento tan crucial. Con cada paso que daba hacia la finca, su corazón latía con fuerza, pero también con una determinación renovada. Frente a la casa que había construido con tanto amor, don Manuel sintió que la historia de su vida se entrelazaba con el presente. Se detuvo un momento para observar el lugar que había sido su refugio, donde había compartido risas y lágrimas con su familia. Sin embargo, la tristeza de lo que había perdido se mezclaba con la esperanza de lo que podría recuperar. Con un profundo suspiro, se dirigió a la puerta, listo para enfrentar a Javier y reclamar su dignidad. Cuando Javier llegó, su actitud arrogante era evidente. Sin embargo, don Manuel lo enfrentó con una firmeza que lo sorprendió. La reunión se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las verdades ocultas salieron a la luz. Don Manuel, con la carta en la mano, no solo reveló el testamento, sino también las heridas que había estado guardando durante años. Las palabras fluyeron como un torrente, llenas de dolor, sufrimiento y el anhelo de ser comprendido. La tensión en la habitación era palpable. Mientras don Manuel hablaba, otros miembros de la familia comenzaron a escuchar y la vergüenza de Javier comenzó a aflorar. La justicia emocional que había anhelado durante tanto tiempo estaba a punto de hacerse realidad. Las lágrimas de don Manuel no solo eran un reflejo de su sufrimiento, sino también de la liberación que finalmente estaba experimentando. La historia de don Manuel es un recordatorio de que, a pesar de las traiciones y el abandono, siempre hay un camino hacia la redención. En su lucha por recuperar su dignidad, no solo se enfrentó a su hijo, sino que también encontró su voz y su valor. La justicia, aunque a veces tardía, puede llegar de maneras inesperadas, y en el corazón del anciano, la esperanza floreció nuevamente, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La luz del día se desvanecía lentamente, pero en el asilo, la tristeza y la soledad de sus residentes parecían eternas.
Don Manuel, con sus 80 años a cuestas, se encontraba en su habitación, un espacio pequeño y austero que apenas reflejaba la vida que había llevado. Las paredes estaban adornadas con recuerdos de un pasado que parecía lejano, fotos de su infancia, de su juventud trabajando en la finca y de sus hijos sonriendo en días de campo. Mientras miraba por la ventana, recordaba cómo había sido su vida antes de ser abandonado. Había dedicado cada día a construir un hogar para su familia, a cultivar la tierra y a enseñar a sus hijos los valores del esfuerzo y la honestidad. Sin embargo, en ese momento se sentía como un árbol seco, arrastrado por el viento de la indiferencia de sus propios hijos. Su mente viajaba en el tiempo, a momentos felices, a risas compartidas y a las enseñanzas que había tratado de inculcar en Javier y sus hermanas. Pero la realidad se imponía y al mirar a su alrededor se sentía más solo que nunca. En la sala común del asilo, otros ancianos compartían sus historias, algunas tan tristes como la suya, otras llenas de luz y amor. Doña Rosa, una mujer de cabello canoso y ojos brillantes, contaba a sus compañeras sobre los días en que su esposo la cortejaba con serenatas bajo la luna. El amor verdadero nunca se olvida, decía con una sonrisa melancólica. Sin embargo, cuando la conversación se tornaba hacia sus hijos, la tristeza regresaba a sus ojos. «Los míos solo vienen cuando necesitan algo», susurraba, y la sala se llenaba de murmullos de asentimiento. Don Manuel escuchaba atento, sintiendo una conexión profunda con cada relato. Cada historia era un espejo de su propia vida, un reflejo de la ingratitud que muchos de ellos habían soportado. La soledad, esa compañera ingrata, se hacía más pesada en esos momentos. Sin embargo, había algo en la forma en que compartían sus penas que le daba fuerzas. Se dio cuenta de que, aunque sus hijos lo habían olvidado, no estaba solo. Había otros que compartían su dolor y juntos formaban una pequeña comunidad de almas heridas. Una tarde, mientras los demás descansaban, don Manuel se aventuró a la biblioteca del asilo, un lugar lleno de libros polvorientos y olvidados. Allí buscó refugio entre las páginas de historias que lo transportaban a otros mundos. Fue mientras hojeaba un viejo libro de memorias familiares que tropezó con una carta amarillenta, escondida entre las páginas. La tomó con manos temblorosas, sintiendo que al tocarla podía descubrir un fragmento de su historia que había permanecido oculto. Desplegó la carta con cuidado y al leerla su corazón se aceleró. Era un testamento, un documento que contenía la última voluntad de su difunta esposa, quien había dejado instrucciones claras sobre la finca familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a María, su compañera de vida, quien siempre había creído en el valor de la familia y la importancia de cuidar a los ancianos. La carta revelaba que la propiedad no pertenecía solo a Javier, sino que debía ser compartida entre todos los hijos, en función de su dedicación y cuidado hacia él y su madre. Un nuevo fuego se encendía en el interior de don Manuel. A pesar de los años de abandono y la ingratitud que había sufrido, ahora tenía en sus manos un poder que podría cambiar su destino. La carta representaba no solo una oportunidad de recuperar su hogar, sino también de hacer justicia frente a la crueldad de su hijo. Don Manuel se sintió revivir, y una resolución firme se asentó en su corazón. No se permitiría ser un simple espectador de su propia vida. Con la ayuda de sus nuevos amigos del asilo, comenzó a planear su próximo movimiento. Doña Rosa, con su espíritu indomable, se convirtió en su aliada. «No te dejes vencer por la tristeza, don Manuel. Es hora de reclamar lo que es tuyo», decía con convicción. Juntos comenzaron a organizar una reunión familiar en la finca, donde don Manuel podría revelar la verdad sobre la carta y enfrentar a Javier. La idea de volver a su hogar lo llenaba de una mezcla de temor y esperanza. Los días transcurrieron, y cada vez que don Manuel se sentaba a mirar por la ventana, imaginaba cómo sería regresar a su hogar, a aquel lugar que había construido con tanto amor.
La finca había sido su orgullo, un trozo de tierra que había cultivado con esfuerzo, donde había visto crecer a sus hijos. Ahora todo eso estaba en juego, y no podía permitir que la avaricia de Javier lo privara de su legado. Finalmente, el día de la reunión llegó. Don Manuel se vistió con su mejor ropa, esa que había reservado para ocasiones especiales. A pesar de sus temores, se sentía decidido. La finca se erguía ante él, majestuosa como siempre, pero con un aire de abandono que le partía el corazón. Javier había dejado que todo decayese, olvidando las enseñanzas de su madre sobre el valor de la familia y la tierra. Mientras don Manuel esperaba, sus recuerdos lo envolvían. Recordaba a sus hijos corriendo por el campo, jugando entre los cultivos, llenos de vida y risas. Ahora se sentía como un extraño en su propia casa y la tristeza lo invadía. Sin embargo, la carta en su bolsillo le recordaba que aún tenía el poder de cambiar su historia. Cuando Javier llegó, su actitud era arrogante y despectiva. «¿Qué haces aquí, padre? Ya no tienes nada que buscar en este lugar», dijo con desdén, sin saber lo que don Manuel había descubierto. La tensión en el aire era palpable. Los otros miembros de la familia comenzaron a llegar, y la sala se llenó de murmullos y miradas curiosas. La confrontación estaba a punto de comenzar, y don Manuel sintió cómo su corazón latía con fuerza. Con voz temblorosa pero firme, don Manuel se dirigió a su familia. «He convocado a todos aquí porque hay algo importante que necesito compartir», comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su liberación. Mientras hablaba, los murmullos cesaron y todos prestaron atención. La mirada de Javier se tornó de desdén a sorpresa cuando don Manuel sacó la carta y comenzó a leerla en voz alta. La sala se llenó de un silencio reverente, mientras las palabras revelaban la verdad sobre la finca y la voluntad de su esposa. Don Manuel podía sentir la tensión en el aire, y mientras leía, la incredulidad se dibujaba en los rostros de sus hijos. Javier, que había llegado con la intención de despojar a su padre de todo, comenzaba a perder su aplomo. La revelación de la carta no solo impactó a Javier, sino que también hizo que otros miembros de la familia comenzaran a cuestionar su comportamiento. La verdad, que había estado oculta durante tanto tiempo, comenzaba a salir a la luz. Don Manuel sintió un renovado sentido de fuerza al ver cómo la justicia empezaba a tomar forma. No solo estaba defendiendo su legado, sino que también estaba iluminando las sombras en las que su familia había estado atrapada. Finalmente, cuando terminó de leer, la habitación estaba en absoluto silencio. Javier, visiblemente alterado, intentó desestimar la carta, pero la verdad era innegable. «Esto no significa nada, padre. Tú no puedes hacerme daño», dijo, aunque su voz temblaba. Pero algo había cambiado, y otros miembros de la familia comenzaron a alzar la voz en apoyo a don Manuel. «Siempre has sido un egoísta, Javier», dijo una de las hermanas, con lágrimas en los ojos. «Nunca te importó nuestro padre, solo lo que podías ganar de él». Las palabras resonaron en la habitación, y don Manuel sintió un alivio inmenso al ver que su familia comenzaba a abrir los ojos. Las lágrimas de dolor que había estado guardando durante tanto tiempo comenzaron a fluir, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, don Manuel se dio cuenta de que la justicia no solo se trataba de recuperar la finca, sino de sanar las heridas que habían dejado el abandono y la ingratitud. La verdad había salido a la luz, y con ella un nuevo camino se abría ante él. Finalmente, en un acto de valentía, don Manuel se dirigió a Javier con una voz firme. «No te odio, hijo, solo lamento que no hayas aprendido a valorar lo que realmente importa». Las palabras resonaron en el aire, y en ese momento, don Manuel sintió que había recuperado no solo su dignidad, sino también su lugar en la familia. La confrontación culminó en un clímax emocional, donde la justicia que había esperado durante tanto tiempo, finalmente se hacía presente. La sala se llenó de murmullos, y don Manuel, rodeado de familiares que finalmente lo apoyaban, se sintió más fuerte que nunca.
Las lágrimas de Javier, que antes eran de desprecio, se convirtieron en un reflejo de la vergüenza y la tristeza por su comportamiento. La verdad había sido revelada, y aunque el camino hacia la reconciliación y el perdón sería largo, don Manuel sabía que había dado el primer paso. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de abandonos y traiciones se transformaba en un relato de redención y esperanza. La vida en el asilo no era fácil, pero para don Manuel cada día traía consigo una oportunidad de reflexionar sobre su pasado y encontrar la fuerza que aún guardaba en su interior. Los pasillos del asilo estaban desdibujados por el tiempo, con paredes que contaban historias de abandono y olvido. Las ventanas, cubiertas por cortinas desgastadas, dejaban pasar la luz del sol de manera tenue, creando un ambiente melancólico que parecía reflejar la vida de los ancianos que allí habitaban. Don Manuel a menudo se sentaba en un rincón del jardín, rodeado de flores marchitas y arbustos que, a pesar de su estado, luchaban por florecer. Allí, en medio del silencio, recordaba su vida en la finca, los días de arduo trabajo, las risas de sus hijos corriendo por los campos, el aroma de la tierra recién labrada y el sonido del viento acariciando los árboles. Sin embargo, esos recuerdos agridulces se veían empañados por la traición de Javier y la ingratitud de su familia. Al caer la tarde, mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, don Manuel decidió que ya era suficiente. Tenía que hacer algo, no solo por él, sino también por todos los ancianos que compartían su dolor. En su mente, una idea comenzó a tomar forma. Recordó la carta que había encontrado en el viejo libro, escondida entre las páginas amarillentas de su historia familiar. Esa carta podría ser la clave para recuperar lo que había perdido, no solo su dignidad, sino su lugar en el corazón de su familia. Con determinación, don Manuel se acercó a sus amigos en el asilo, aquellos que habían sido testigos de su sufrimiento y que entendían la injusticia que había sufrido a manos de su propio hijo. Les habló sobre la carta y el secreto que había descubierto. Sus amigos, al principio escépticos, se llenaron de esperanza al escuchar sus palabras. Juntos, comenzaron a planear cómo podrían ayudar a don Manuel a recuperar su herencia y, más importante aún, su dignidad. Los días pasaron y el ambiente en el asilo comenzó a cambiar. Don Manuel, con el apoyo de sus amigos, empezó a organizar reuniones en las que compartían sus historias de vida, sus anhelos y sus sueños. La comunidad del asilo se unió, creando un lazo de solidaridad y amistad que hacía tiempo no se veía. Cada historia contada era un recordatorio de que, a pesar del abandono y la ingratitud, había vida y amor entre ellos. Una mañana, mientras el sol iluminaba el jardín con su cálido resplandor, don Manuel decidió que era el momento de actuar. Con sus amigos a su lado, se dirigió a la oficina del asilo, donde había un viejo teléfono. Sabía que debía llamar a Javier, su hijo, y confrontarlo. La idea le causaba nerviosismo, pero también una profunda determinación. No podía permitir que la injusticia continuara. «Javier», dijo don Manuel cuando su hijo respondió al teléfono, «tengo algo importante que discutir contigo». La voz de Javier sonó fría y distante. No había en ella ni un atisbo de cariño, solo una curiosidad maliciosa. «¿Qué quieres, padre? No tengo tiempo para tus tonterías. Te necesito aquí, en el asilo. Hay algo que debo mostrarte». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido de un suspiro resignado. «Está bien, iré, pero solo porque no tengo otra opción». Don Manuel colgó el teléfono, sintiéndose más fuerte que nunca. La idea de ver a su hijo lo llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía cómo reaccionaría Javier al enterarse del secreto de la carta, pero lo que sí sabía era que tenía que intentarlo. Los días siguientes se llenaron de preparación. Don Manuel y sus amigos trabajaron juntos para organizar una reunión familiar en la finca. Era el lugar donde tantas memorias habían sido creadas y donde él había soñado con ver a su familia unida. También era el lugar que había sido objeto de la codicia de Javier.
La reunión estaba destinada a ser el punto de inflexión en su vida. Cuando llegó el día de la reunión, don Manuel se vistió con su mejor traje, un atuendo que llevaba mucho tiempo guardado en el armario. Se miró en el espejo, notando las arrugas que adornaban su rostro, cada una de ellas un testimonio de su vida llena de sacrificios. A pesar de su apariencia frágil, había una chispa de determinación en sus ojos que brillaba con fuerza. Al llegar a la finca, el aire era fresco y el olor a tierra húmeda lo envolvió. La casa, aunque un poco deteriorada, aún conservaba la belleza que había tenido en su juventud. Don Manuel recorrió con la mirada cada rincón, recordando a sus hijos jugando en el jardín y a su esposa riendo en la cocina. Era un lugar impregnado de amor y ahora se sentía como un campo de batalla. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a llegar. Javier fue el último en aparecer, con una expresión de desdén en su rostro. Don Manuel, aunque nervioso, sintió que el momento había llegado. Con el corazón latiendo con fuerza, los reunió a todos en la sala principal. «Gracias por venir», comenzó don Manuel, su voz temblando levemente. «Hoy es un día importante para mí. Hay algo que necesito compartir con ustedes». Los murmullos se apagaron y los ojos de todos se centraron en él. Javier, con los brazos cruzados, observaba con desdén, como si no creyera que su padre pudiera tener algo significativo que decir. «He encontrado una carta», continuó don Manuel, «una carta que habla sobre el testamento de nuestra familia y la herencia que me corresponde». Los rostros de sus hijos se llenaron de sorpresa y curiosidad, pero Javier se mantuvo impasible. «¿Qué estás diciendo, padre? No hay nada que puedas hacer para cambiar lo que ya está decidido». «No lo sé», dijo don Manuel, sintiendo que la confianza crecía en su interior. «Pero tengo la intención de luchar por lo que es justo. Esta carta no solo trata sobre la herencia, sino sobre el legado que debemos dejar a las futuras generaciones». Javier, incapaz de contener su ira, se levantó de la silla. «¿Crees que puedes intimidarme con tus palabras vacías? La finca es mía y no voy a permitir que un anciano me la arrebate». Don Manuel respiró hondo y con calma sacó la carta de su bolsillo. La sostuvo frente a él como si fuera un escudo que lo protegía de las palabras hirientes de su hijo. «Esta carta dice que la finca no me pertenece solo a mí, sino a todos nosotros. Si hemos de ser una familia, debemos unirnos y honrar la memoria de quienes nos precedieron». La tensión en la sala era palpable. Los otros miembros de la familia, que habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar. Algunos se acercaron a don Manuel, apoyando su causa, mientras otros miraban a Javier con desaprobación. «¿Vas a seguir ignorando las necesidades de tu padre?», preguntó una de las hijas de don Manuel, con lágrimas en los ojos. «Él ha dado su vida por nosotros. ¿No es hora de que le mostremos respeto y gratitud?». El rostro de Javier se tornó de rojo a pálido. La presión de la situación lo estaba abrumando, y por primera vez su mirada se desvió de la de su padre. Don Manuel sintió que había comenzado a ganar, no solo su propia batalla, sino también la de aquellos que habían sido olvidados. La reunión continuó y las verdades comenzaron a salir a la luz. Historias de sacrificio y amor fueron compartidas, y los miembros de la familia comenzaron a ver a don Manuel no como un anciano frágil, sino como un hombre fuerte que había luchado por ellos durante toda su vida. La atmósfera se transformó y la ira de Javier se convirtió en desesperación. En un momento culminante, don Manuel decidió que era hora de revelar el contenido de la carta. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer en voz alta. Las palabras resonaron en la sala, llenando el aire de una intensidad palpable. Cada frase que pronunciaba era como un golpe de justicia que resonaba en los corazones de todos los presentes.
Yo, Manuel Rodríguez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que toda la herencia de la finca será compartida equitativamente entre mis hijos, y que en el caso de que alguno de ellos muestre ingratitud o desdén hacia su progenitor, esa parte será destinada a aquellos que realmente valoren el sacrificio de sus padres. La sala quedó en silencio absoluto, y los ojos de Javier se abrieron como platos. La verdad había sido revelada, y el miedo a perder lo que había estado tan ansiosamente buscando comenzó a consumirlo. Don Manuel miró a su hijo a los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión. No quería que su hijo sufriera, pero sabía que la justicia debía prevalecer. La reunión se convirtió en un diálogo abierto, donde los miembros de la familia comenzaron a hablar sobre su relación con don Manuel y cómo habían permitido que la avaricia y el egoísmo nublaran su juicio. El clímax de la historia se acercaba y don Manuel, sintiendo que había logrado abrir los corazones de su familia, decidió que era el momento de dar el paso final. Se dirigió hacia Javier, quien se encontraba encorvado en su silla, incapaz de sostener la mirada. Javier, sé que has sido influenciado por la codicia y el resentimiento, pero quiero que sepas que aún hay tiempo para cambiar. La herencia no se trata solo de dinero o propiedades, sino de los lazos que compartimos como familia. Las palabras de don Manuel resonaron en la sala y el silencio se convirtió en una reflexión colectiva. Javier, sintiendo el peso de su ingratitud, comenzó a llorar. Las lágrimas que caían de sus ojos eran un símbolo de su lucha interna, un reconocimiento de que había fallado no solo como hijo, sino también como ser humano. La reunión terminó en un ambiente de esperanza y reconciliación. Aunque el camino hacia la redención sería largo y difícil, don Manuel sabía que había plantado una semilla de cambio en el corazón de su familia. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras se despidieron, don Manuel sintió una oleada de emoción. La dignidad que había buscado con tanto anhelo finalmente estaba a su alcance. Su historia no solo era la de un anciano abandonado, sino la de un hombre que había luchado por el amor y el respeto que merecía. La luz del atardecer iluminó su rostro, simbolizando el nuevo capítulo que se abría ante él y su familia. La reunión familiar se había convertido en un verdadero campo de batalla emocional. Don Manuel, con su corazón latiendo con fuerza, observaba cómo el rostro de Javier se tornaba cada vez más pálido. La revelación del testamento había sido un golpe certero, un rayo de esperanza que iluminaba su mundo sombrío. Mientras los murmullos de sorpresa y confusión llenaban la sala, él tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de los años de sufrimiento y abandono comenzar a desvanecerse. «¿De qué estás hablando, viejo?», espetó Javier, intentando mantener la fachada de desprecio. Pero la incredulidad en sus ojos delataba su temor. «Ese papel no significa nada. Tú no tienes derecho a nada. Nunca lo tuviste». Los murmullos de los otros familiares se intensificaron. Tías, primos, incluso aquellos que habían permanecido al margen, empezaban a cuestionar la actitud de Javier. Algunos recordaron las veces que don Manuel había estado ahí para ellos, mientras que Javier solo se había acercado cuando necesitaba algo. La tensión en el aire era palpable, y don Manuel sintió una mezcla de miedo y liberación. Era su momento. «Javier», dijo con firmeza, su voz resonando en la sala como un eco de justicia. «Siempre pensé que el amor era suficiente para mantener a la familia unida, pero tú y muchos otros solo han visto en mí una carga, algo que podían dejar atrás sin remordimientos. Pero hoy estoy aquí para reclamar mi lugar, no solo como tu padre, sino como un hombre que merece respeto». Las palabras de don Manuel provocaron un silencio súbito. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada miembro de la familia se diera cuenta de la injusticia que había permeado sus corazones. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunas mujeres, mientras que los hombres miraban a Javier con desaprobación. La verdad, como una sombra alargada, se cernía sobre él. «¿Y qué tienes para mostrar? ¡Nada!», gritó Javier, su voz desgarrada por la rabia. «Eres un anciano olvidado en un asilo. No tienes poder aquí».
Don Manuel sintió cómo la frustración se acumulaba en su pecho. Había llegado el momento de confrontar no solo a su hijo, sino también a su propia historia. Con un gesto decidido, se acercó a la mesa donde descansaba la carta que había descubierto días atrás. Con manos temblorosas pero firmes, la levantó y la mostró a todos. «Este es el legado que dejé para ustedes», dijo, su voz resonando con una mezcla de dolor y esperanza. «No es solo una propiedad, es un símbolo de todo lo que construimos juntos. Cada ladrillo de esa finca representa los sacrificios que hice por ti, por todos ustedes. Pero lo que más importa es que este testamento contiene un mensaje claro. El amor y la gratitud son el verdadero legado que debemos dejar atrás. Y hoy quiero que entiendan lo que significa realmente ser familia». Javier se quedó paralizado. La fealdad de su comportamiento se reflejó en el rostro de su padre, y por primera vez sintió un atisbo de culpa. Sin embargo, la negación aún lo dominaba. «No me importa tu legado, ni lo que hayas hecho, solo quiero lo que me corresponde». Las palabras de Javier fueron como un puñetazo en el estómago de don Manuel, pero en lugar de rendirse, se sintió impulsado a seguir adelante. «¿Qué te corresponde, Javier? ¿El abandono? ¿La ingratitud? ¿La falta de amor? Hoy he decidido que mi vida no será definida por tu avaricia. He luchado demasiado para dejar que esto continúe». Mientras don Manuel hablaba, las emociones comenzaron a desbordarse entre los demás miembros de la familia. Algunos se levantaron para apoyar a don Manuel, recordando momentos en los que él había estado presente, ofreciéndole su ayuda y amor. Uno de sus primos, Ricardo, se acercó, con lágrimas en los ojos. «Don Manuel, siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Siento mucho no haber estado aquí cuando más lo necesitabas. Javier, debería sentir vergüenza», dijo, señalando a su primo. «Lo que hiciste no tiene justificación». La sala se llenó de murmullos de apoyo hacia don Manuel. Las sombras de la avaricia y el egoísmo que habían dominado a Javier comenzaron a desvanecerse en medio de la luz que emanaba del amor familiar. En ese momento, Javier se dio cuenta de que había perdido no solo a su padre, sino también la conexión con su familia. «¡Basta!», gritó finalmente, su voz quebrándose. «No puedo soportar esto. Siempre he sido el que ha trabajado duro, el que ha mantenido a la familia unida. ¿Por qué ustedes me dan la espalda ahora?». «Porque has elegido el camino equivocado, Javier», respondió una de las tías de don Manuel, su rostro lleno de compasión. «No se trata solo de lo que has hecho, sino de cómo has tratado a tu padre. Este es un hombre que te dio la vida, que te amó y te apoyó a lo largo de los años. No puedes seguir ignorando eso». El aire se tornó pesado y la tensión aumentó. Javier, sintiéndose acorralado, dio un paso atrás, su mirada perdida. Don Manuel, sintiendo la fragilidad de su hijo, decidió que era momento de tender una mano, aunque fuera en medio del conflicto. «Javier, no quiero que esto termine en odio», dijo, suavizando su tono. «Quiero que comprendas que la verdadera herencia no se mide en dinero o propiedades, sino en el amor y el respeto que podemos compartir como familia. Te perdono por lo que has hecho. Espero que algún día entiendas el daño que has causado, no solo a mí, sino a ti mismo». Las palabras de don Manuel resonaron en la sala, y aunque Javier no respondió, su mirada comenzaba a cambiar. En su interior, un conflicto se gestaba. La lucha entre el orgullo y la culpa estaban al borde de estallar, y por primera vez, la posibilidad de la redención se asomaba en su corazón. La reunión familiar se convirtió en un espacio de reflexión, donde cada uno comenzó a reconocer sus propias luchas y errores. Las historias de amor y sacrificio compartidas en torno a la mesa, entre risas y lágrimas, abrieron un camino hacia la reconciliación. La familia, que había estado dividida por la avaricia, comenzaba a unirse nuevamente por los lazos del amor. Don Manuel observaba a su familia con esperanza. Era un proceso lento, pero sentía que la justicia que había anhelado durante tantos años se materializaba en el amor que comenzaba a renacer entre ellos. Aunque el camino hacia la redención de Javier sería difícil, sabía que la semilla había sido plantada. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando.
Javier, aunque aún lidiando con sus demonios internos, comenzó a visitar a su padre en el asilo. Las visitas, al principio tensas y llenas de silencios incómodos, poco a poco se convirtieron en momentos de conexión. Hablaban de la finca, de los recuerdos que compartían, y aunque la herida seguía abierta, había un esfuerzo genuino por parte de Javier de cambiar. Don Manuel, por su parte, continuó siendo un faro de luz para su hijo. Le enseñó sobre el valor del perdón y la importancia de reconocer las propias fallas. En cada encuentro, el amor entre padre e hijo iba sanando las heridas del pasado. La familia, inspirada por el deseo de unidad, comenzó a organizar reuniones frecuentes, donde compartían historias, risas y recuerdos, fortaleciendo los lazos que habían estado a punto de romperse. El tiempo pasó, y aunque la finca seguía siendo un símbolo de conflicto, también se había convertido en un lugar de encuentro. Don Manuel decidió que era hora de hacer algo significativo con su legado. Con la ayuda de sus hijos y familiares, comenzó a transformar la finca en un centro comunitario, donde se ofrecerían actividades para los ancianos y jóvenes del pueblo. Era una forma de honrar a todos aquellos que, como él, habían sido olvidados y abandonados. La inauguración del centro fue un momento de gran emoción. Don Manuel, rodeado de su familia y amigos, miró a su alrededor y sintió que la justicia que había buscado durante tantos años finalmente se había manifestado. Javier, de pie a su lado, con una expresión de orgullo en su rostro, lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», dijo Javier, con lágrimas en los ojos, «por no rendirte, por luchar por nosotros y por enseñarnos el verdadero significado de la familia». La sonrisa de don Manuel iluminó su rostro, y en ese momento supo que el amor siempre triunfa sobre la ingratitud. Había encontrado su paz y su propósito, y aunque el camino había sido difícil, el viaje hacia la redención había valido la pena. La historia de don Manuel y Javier se convirtió en un ejemplo para toda la comunidad. Su lucha contra el abandono y la ingratitud había dado paso a un legado de amor y unidad. La familia, que una vez había estado rota, había encontrado la manera de reconstruirse sobre la base de la comprensión y el respeto. Y así, mientras el sol se ponía sobre la finca, don Manuel se sintió en paz. Había luchado por lo que era correcto, y al final había logrado lo que siempre había deseado: el amor y la gratitud de su familia. La luz del atardecer reflejaba la esperanza de un nuevo comienzo, uno donde el amor siempre prevalecería.